Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les voy a mostrar una forma fácil y sencilla de crear una base de datos en Excel. Este video está dirigido para todo tipo de negocios, tengan o no un ERP o sistema de gestión avanzado, ya que este mismo cuadro lo desarrollé para una empresa de transportes que brinda el servicio a una planta de gaseosas, tal vez la más conocida en el mundo, ya que se solicitó llevar indicadores de atención en planta, así que espero les sirva y puedan usarlo en sus empresas y mejorar sus indicadores. Lo que necesitamos en primer lugar es una base de datos para almacenar nuestras unidades. Esto lo veremos en la hoja detalle de unidades. Comenzaremos con el tracto: placa, marca, año si desean, la empresa. Esto generalmente cuando tercerizamos un servicio. Sea la razón por la que sea, lo ideal es tener la información de los vehículos que subcontratamos, tipo de suspensión y peso neto. Todo esto para luego poder programar las unidades sabiendo la capacidad de carga que tienen. De igual manera para la carreta, la placa, el tipo de carreta, la empresa para la cual pertenece, en caso igual trabajemos con terceros, tipo de suspensión y peso neto. En ambos tenemos un apartado para el estatus en caso la unidad esté inactiva, ¿no? Y lo que dice código SAP, ahí pueden poner el código asignado en el sistema que utilicen. Esto de forma referencial para ubicarlo posteriormente de ser necesario, ¿no? Bien, ahora vamos a la hoja de detalle. ¿Por qué lo hice en dos hojas? Siempre vamos a estar agregando información de unidades nuevas o rutas nuevas y quizás también de algunos otros parámetros. Entonces, me gusta manejarlo siempre en dos distintas para facilitar el acceso, ya sea a tractos o a rutas, pero también se podría trabajar todo en una sola hoja. Primero veremos las rutas. Tenemos lo que es nomenclatura, que es la abreviatura de las rutas que están en la columna origen y destino. En la columna programa nos acoplamos al cliente ya que ellos manejan como viajes locales, norte, picking y Lima. El tipo de venta también es detalle solicitado por el cliente ya que tiene rutas asignadas con un tipo de venta específica. Esto nos ayudará más adelante para desglosar la información luego de elaborar los indicadores. Luego tenemos el estatus de atenciones. Estos estatus pueden adecuarse al tipo de operación que ustedes manejen y sirve para tener reportes a la mano en el relevo de turno de los programadores. Por ejemplo, supongamos que el programador hace el relevo de la programación de 100 unidades, en las cuales tenemos 40 programadas para salir a servicio el día de hoy, y el estatus nos facilita para que el programador del próximo turno pueda ver qué unidades ya están atendidas o qué unidades ya están dentro de planta y, por ejemplo, hace 2 o 3 horas que no salen. Entonces nos permite tener una visualización de la operación. Ojo, este Excel no va a reemplazar un software de gestión, pero en mi experiencia, y tal vez sea el caso de ustedes también, en el sistema subimos ya todo cuando está finiquitado y no lo usamos directamente para plasmar el desarrollo de nuestra operación. En ese sentido, este Excel es de gran ayuda. El siguiente cuadro también fue a petición del cliente, que indica en descripción una descripción breve del tipo de demora detectados y los responsables. ¿Esto para qué? Para poder identificar el motivo de la demora, obviamente también el responsable y de acuerdo a la hora que ingresó a la unidad saber qué turno estaba presente. Esto igual en el caso de ustedes pueden hacer un pareto para detectar las principales causas de demora. Por ejemplo, la carga no está lista, que pasa muchas veces que nos mandan a cargar a las 7 de la noche, por ejemplo, y no cargamos hasta la medianoche o hasta el siguiente día. Entonces esto nos sirve para anotar y posteriormente sacar nuestros indicadores. Y por qué no negociar un contrato, ¿no? Renegociar un contrato, ya que cada hora que nuestra unidad está detenida tiene un costo de operación. Otro motivo podría ser la demora en la entrega de guías. También podemos identificar el problema y si hay bastante incidencia, llamar a nuestro cliente que muchas veces no está al tanto necesariamente de este tipo de retrasos. Podría ser también que llegamos a zona de carga y la carga no se encuentra paletizada. Hay un sinfín de causas probables, pero lo importante es detectarlas y poder visualizar completamente nuestra operación. Por ejemplo, para este cuadro lo que se hizo fue anotar todas las demoras, todos los motivos de demora. Después se hizo un pareto y se determinó cuáles eran las más significativas, ¿no? Y por eso es que al final hay un detalle donde dice otros. Eso ya es para identificar cualquier otro motivo, ¿no? Y también le pueden poner en observaciones, pues, ¿no? Que ya en la programación diaria, cuál es el problema específico si es que no estuviera detallado.
Bien, ahora les voy a mostrar el programa. Primero recomendarles hacer todo esto en una sola hoja de Excel e ir anotando un viaje por fila. En las columnas, todos los datos del viaje y los parámetros que deseemos analizar. Esta forma de ordenar la información sirve para todo tipo de negocio. El cuadro que les estoy mostrando es la forma que yo utilizo siempre para organizar mis datos. No es una regla ni mucho menos les digo que sea la más eficiente. Solo les muestro lo que para mí funciona. En la columna ítem es solamente un número correlativo. La fecha del programa es la fecha que se está programando un viaje, es decir, el día que estás digitando este cuadro. Número por día, que es un número correlativo que se reinicia cada día. El tipo de programa es dato del cliente, que se obtiene de la hoja detalle al seleccionar la ruta. La ruta, lo ideal es poner un listbox y hacer una lista de las rutas establecidas. ¿Cómo hacemos un listbox? Lo haremos, por ejemplo, aquí en la celda F7. Seleccionamos la celda, vamos a datos, luego a validación de datos, seleccionamos lista. Luego en origen nos vamos hasta donde tenemos la tabla. Seleccionamos toda la tabla y presionamos Enter. Luego, por ejemplo, si queremos que jale qué tipo de programa es de acuerdo a la ruta que hemos escogido, aplicamos una sencilla fórmula, un condicional si. E6 es igual a vacío, entonces vacío. De lo contrario, buscar v, valor buscado que será la ruta, la tabla destino que será la tabla donde están todas las rutas y que nos devuelva la columna 3, ¿no? 1, 2, 3, la tercera columna. Lo mismo haremos para jalar cualquier tipo de datos, por ejemplo, en el caso de la marca del tracto o su tipo de suspensión, que se jalarán de acuerdo a la placa, ¿no? En fecha de carga va la fecha que se cargó la unidad. Esto lo hice para validar la información de la fábrica de gaseosas con la información que se maneja en la empresa de transportes. Ya que un viaje puede estar en nuestro programa el día 23, pero al hacer el cruce con la información durante la exposición de indicadores puede estar en el sistema de la fábrica el día 24. Entonces esto nos ayuda como referencia, ¿no? En cuanto a la empresa, se carga automáticamente cuando digitas la placa del tracto, igual con la fórmula que les mostré hace un momento del sí y el buscar V. Código SAP, ya les había explicado que igual se jala luego de digitar la placa. El conductor, es mejor hacer un listbox, no necesariamente amarrarlo a un tracto, a pesar de que sepamos que un conductor tiene asignado un tracto en específico, porque puede cambiar, entonces mejor digitarlo. La placa de la carreta y el tipo de carreta que sale por defecto. Luego tenemos este cuadro que dice tiempo de llegada a planta. Esto fue a pedido del cliente. Se necesitaba registrar la información de la hora de llegada de la unidad, la hora de ingreso a planta, inicio de atención, fin de atención, entrega de guía, salida. ¿Y cómo se tomaban estos tiempos? Pues cada una de estas etapas estaban delimitadas geográficamente al interior de la planta. Entonces establecimos geocercas en el GPS que alertaran el ingreso y salida en determinados puntos y se transcribirían a este cuadro. Aquí en resumen teníamos el tiempo total de atención y las demoras en cada etapa de la atención dentro de planta. Cuando se comenzó a tomar esta data y la presentamos a la jefatura de la fábrica de gaseosas, fue una sorpresa la cantidad de incidencias que obviamente semana a semana se iban puliendo. Y es que es muy difícil que las jefaturas de la planta a las que podemos dar servicio estén al tanto de este tipo de incidencias. Por lo tanto, nunca se resuelven, sino vamos como extinguiendo los fuegos que aparecen, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, cuando necesitamos que una unidad, por ejemplo, salga de viaje de inmediato y de repente resulta demorándose 1 hora o 2, entonces, ¿qué pasó? Ahí te das cuenta de que tienes incidencias importantes, ¿no? Pero en general no te das cuenta si es que no lo estás analizando, ¿no? No se puede mejorar lo que no se puede medir. El estatus de atención, como les mencioné, básicamente para el control interno, los relevos y para ver el estatus cada vez que se hacía un corte, ¿no?
para presentar, por ejemplo, al jefe de operaciones, una cosa así, se hace un corte para ver cómo están las unidades, ¿no? Cómo va la programación. Cuántas días están programadas, cuántas están afuera de planta, cuántas ya fueron atendidas, cuántas están en espera de guía y darle de pasada una mirada a los tiempos, ¿no? Ahora vamos a resaltar las atenciones de planta mayores a 120 minutos, que es el tiempo máximo que determina la fábrica para sus atenciones dentro de planta. Entonces, lo ponemos en decimales y este número lo usaremos para aplicar una fórmula a las celdas de atención total. Y rápidamente podemos visualizar cuáles son las que están fuera de norma. Primero seleccionamos todos los datos que vamos a resaltar, luego nos vamos a formato condicional y luego resaltar celdas mayor que. Digitamos el valor en decimales que equivale a las 2 horas, le damos en aceptar, vamos a editar para poner el número exacto, copiamos el número, nos vamos a administrar regla y luego clic en editar, pegamos el número, luego aceptar, aplicar y aceptar. Ahora vamos a poner la columna donde se anotarán los motivos de demora. Aquí solo tomaremos en cuenta a las atenciones que están fuera del tiempo máximo y lo haremos con un listbox. También podemos agregar en la siguiente columna el responsable, haciendo uso del buscar V. Borramos lo que dice observación y ponemos responsable. Pondremos la fórmula buscar V. Primero el condicional. Si está vacío, entonces vacío. Luego buscar V, el motivo de demora, seleccionamos la tabla y falso para una coincidencia exacta. Bien, aquí ya copié de una base de datos que tenía para mostrarles cómo graficar estos datos. Vamos a agregar un campo más que nos ayudará a identificar las atenciones que están fuera del tiempo establecido como norma. Vamos a poner atención mayor a 2 horas. Y vamos a poner un condicional que ponga 1 cuando el tiempo de atención sea mayor a 2 horas y 0 en caso contrario. Ahora seleccionaremos toda la tabla, luego vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos nueva hoja de cálculo, luego seleccionamos lo que deseamos ver en la tabla. Vamos a seleccionar fecha del programa para visualizarlo por día. Lo que es mes y fecha, programa, lo ponemos en filtro y quitamos las filas que estén en blanco. Luego ponemos en valores el campo atención mayor a 2 horas. Nos vamos a configuración de campo y en vez de recuento nos vamos a suma, ya que pusimos los valores en ceros y unos. Como vemos sale 0. Es por lo que pusimos el 0 y el 1 en comillas. Regresamos a nuestro programa y quitamos las comillas, ya que con comillas no lo reconoce como un número, sino como texto. Ahora rápidamente podemos ver el día 1, que tiene 16 atenciones mayores a 2 horas. Podemos dar clic, pero vemos que aún no salen las 24 atenciones. Para que dando clic nos salgan solo las 16, vamos a poner las atenciones mayores a 2 horas como filtro y luego el parámetro en valores podrá ser, por ejemplo, la ruta. Damos clic al número de observaciones, damos clic al número de desviaciones y nos arroja una hoja con solo data seleccionada. Aquí podemos ver, por ejemplo, a simple vista que la atención con el tiempo más alto es la de 3 horas 48 minutos. Vemos que fue un viaje de planta a Huaraz y así podemos analizar todos los datos que hayamos ingresado. Bien, ahora por ejemplo vamos a analizar promedios de tiempo de atención en las distintas secciones, como call out, que es cuánto dura la atención desde que el conductor se registra en garita hasta que ingresa, y así los distintos tiempos tomados. Ahora vamos a escoger cada uno de estos valores y lo vamos a mostrar como promedio y en formato de hora. Insertamos el gráfico, cambiamos el tipo de gráfico, insertamos segmentación de datos para filtrar datos de forma más sencilla y podamos escoger, por ejemplo, todos los viajes desde planta hasta la ciudad de Lima. Ver los promedios de tiempo en el gráfico, para lo cual agregaré una etiqueta en el gráfico para poder ver los tiempos promedio. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionada la ruta Planta-Lima del día 2 de junio. Ahora hacemos una selección múltiple y vemos el promedio de tiempos de atención del 2 al 6 de junio.
Podemos también hacer otra tabla seleccionando los distintos motivos de demora e insertar una segmentación de datos. Les mostraré algunos gráficos que se presentaban y como podemos ver se pueden segmentar la información de muchas formas. Este Excel lo desarrollé hace varios años, el 2017 para ser más exacto, para una empresa de transportes y lo esencial que quisiera que rescaten es la forma en la que se ingresan los datos, ya que la cantidad de data complementaria es de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si quisiéramos, podríamos agregar una columna con la hora de llegada de las unidades al punto de descarga y así tener el registro de cuánto tiempo está demorando aproximadamente cada viaje. También falta aquí el cliente, en este caso esta plantilla se hizo para un solo cliente, entonces por eso es que no tiene el cliente ahí, el tipo de carga. Podríamos agregar una base de datos con la fecha de vencimiento de las licencias de conducir o de las inspecciones técnicas para que avisen con un semáforo 2-3 días antes de vencer. Solo en el caso de no tener un software de gestión. Tampoco es necesario que redundemos en la información ingresándola 2 veces. Bien, con este pequeño Excel mi intención, como les repito, es que tengan una idea de cómo administrar su información, ya que he tenido oportunidad de visitar otras empresas de transporte y ver que tienen formatos bien detallados, pero que no permiten sacar gráficas o tablas con facilidad. Entonces espero este Excel les sirva para poder mejorar en todo caso o simplemente tener otro enfoque. Si les sirvió el video, por favor no olvide dejarme en los comentarios desde qué país nos están viendo y darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Esto me ayuda a seguir creando más contenido y ayudando a más personas.